parte de los ejercicios que tienen que desarrollar. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, pues yo creo que sería como comenzar de una, ¿listo? No sé si tienen algo que comentar. Pues yo le tenía pregunta en auditoría. Ah, Hola, profe. perdón, perdón. Tranquilo, profe. Pero bueno, entonces arranquemos con esta y si acabamos antes, atendemos el tema de auditoría o las dudas que tengan, ¿listo? Vale, profe. Bueno, ok, gracias. Eh, entonces, pues nada, hoy vamos a hablar acerca de lo que son las operaciones pasivas del sector financiero. Voy a- Entonces, si es acerca de las operaciones pasivas, entonces dentro de este tema, pues hoy vamos a ver el siguiente contenido. Vamos a ver lo que son las operaciones bancarias pasivas y hacer unos ejercicios, ¿listo? Ejercicios obviamente que van orientados al tema del taller que tienen que desarrollar, ¿listo? Esto sí se está grabando, sí, listo. Entonces, digamos que este tipo de operaciones pasivas, digamos que se denominan operaciones pasivas a aquellos mecanismos que utiliza el banco para obtener fondos adicionales a su capital propio. Es decir, un banco es una sociedad anónima y un banco se constituye por el aporte de unos socios. Pero no quiere decir que ellos solamente con ese capital que aportan los socios es que van a desempeñar su función. No, ellos captan también recursos del público y esos son los recursos que ponen a trabajar. ¿Ok? Entonces, por eso se habla acá para obtener fondos adicionales a su capital propio que le permitan realizar la función de intermediación financiera. En los últimos años se ha venido aplicando con mayor intensidad, para ello haciendo uso de una herramienta denominada marketing que permite la oferta de mejores tasas de interés, realizando sorteos, promociones y proponiendo facilidades de pago al cliente con la finalidad de captar recursos bajo las modalidades de cuenta corriente, ahorros, depósitos a plazos y otros. Eso es pues, básicamente las operaciones activas. Ahora, digamos que todo lo que tiene que ver con los depósitos y otras operaciones bancarias similares pueden efectuarse en moneda nacional o en moneda extranjera y están sujetos a los niveles de encaje establecidos por el Banco de la República para cada caso. Y digamos que desde el punto de vista de la seguridad de los depósitos bancarios, la ley establece un fondo de seguro de depósito al cual debe pertenecer toda empresa que haga parte de ese sector financiero, eh, digamos, bancos, corporaciones de ahorro, entidades financieras, etcétera, etcétera. Y ese fondo es administrado por una persona jurídica de derecho privado con el objeto de que de proteger a quienes realizan ese tipo de depósitos en las empresas del sistema financiero. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok, bueno, entonces, digamos que desde el punto de vista de lo que es el encaje bancario, bueno, digamos que primero habrá que hablar antes aquí hay algo que dice, ok, el encaje bancario. Bueno, digamos que frente al encaje bancario, ese encaje bancario pues hace referencia, es básicamente a todo aquello a- digamos que las entidades financieras deben consignar semanalmente un porcentaje, por lo general oscila entre el 10 y el 12% de lo que una entidad financiera recaude en esa semana. Entonces, ¿y qué hacen con ese recaudo? Con ese monto. Digamos que, por decir algo, recaudaron 1 millón de pesos y con ese millón de pesos lo que ellos hacen es calculan más o menos el 10% y ese 10% ese banco, por ejemplo, aquí el Banco de Bogotá, tuvo que haber abierto una cuenta corriente en el Banco de la República y allá es a donde consigna ese encaje bancario, ¿ok? Es una porción del dinero que ellos captan, le calculan ese porcentaje y
lo guardan en esa cuenta corriente del Banco de la República. Ahora, ¿para qué se guarda eso allá? Es básicamente para tener un respaldo de las entidades en caso que lleguen a quebrar o digamos que también para tener un remanente con el cual ese Banco de la República pueda jugar, pueda prestar, pueda poner a disposición de otros bancos que lo necesiten, cobrándole un tema de alguna parte de interés, ¿ok? Esto es ley, esto no es si yo quiero, entonces si no, no, yo no voy a consignar el 10 sino el uno, nada, eso es una norma que tiene ya implementada y eso es ley de la República que esas entidades financieras deben cumplir. Esto pues digamos que va muy orientado también al tema de proteger un poco el tema de los ahorros o de esos depósitos que hacen las personas en esas entidades financieras, ¿ok? Inclusive, pues la semana pasada vimos un ejercicio de qué pasaba cuando un banco le pide prestado a otro banco que le, digamos que le preste un poco de dinero que necesita para poder cubrir el encaje bancario, porque si no lo cubren, pues digamos que eso trae no solamente intereses, sino sanciones para esa entidad financiera. Bueno, aquí ya digamos que todo el tema de Fogafín. Mm, pues digamos que Fogafín es básicamente ese fondo de garantías de instituciones financieras. Es una entidad financiera, bueno, no es una entidad, es una autoridad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y básicamente Fogafín está encargado de proteger los ahorros de los ciudadanos que depositan esos dineros en los bancos, en las corporaciones financieras, compañías de financiamiento, etcétera, etcétera. Eh, y obviamente todas esas entidades financieras deben estar inscritas a Fogafín. ¿Ok? Entonces digamos que eso es como un seguro que tenemos como ahorradores frente al sistema financiero. En caso que una entidad inscrita en Fogafín entre en liquidación, tus ahorros están cubiertos por el seguro de depósitos. Entonces digamos que si, digamos que ellos hoy en día le están respondiendo a un ahorrador hasta 50 millones de pesos. Pero ¿qué significa ese hasta 50 millones de pesos? Es básicamente que a la persona que más tenga dinero ahorrado le pagan 50 millones de pesos, ¿sí? O sea que nunca va a ser suficiente. Entonces, por eso aquí dice, calcula el monto protegido. Es una calculadora que hay para que uno pueda decir, ay, bueno, y si yo tengo 10 milloncitos de pesos, ¿cuánto me devolvería en caso que mi entidad financiera quebrara? Entonces, para que porfa entren a, a esa herramienta de Fogafín y puedan hacer ese tipo de cálculos. Este Fogafín hace parte, ¿recuerdan cuando hablamos de la red de seguridad del sistema financiero colombiano? Ahí estaba Fogafín y Fogacop. Esas son entidades que, digamos que conforman esa red de seguridad del sistema financiero junto con el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera. ¿Qué más les digo de Fogafín? Fogafín, digamos que para proteger los ahorros del público y digamos que con eso poder velar por la estabilidad del sector financiero, Fogafín aplica, de ser necesario, diferentes operaciones de apoyo a sus entidades inscritas para poder reducir o minimizar los efectos adversos de situaciones de crisis del sistema financiero. ¿Ok? Entonces, digamos que en caso tal que pase alguna situación anómala en el sector financiero, pues digamos que podemos recuperar una parte de esos dineros que tenemos ahorrados en esas entidades, ¿ok? Pero vuelvo y digo, pues no es que sea la gran cantidad de dinero, pero bueno, pues algo sirve, ¿no? Bueno, aquí entonces está básicamente el sistema financiero, cómo está conformado por el Ministerio de Hacienda como un ente regulador, ¿sí? Luego está la Superintendencia Financiera, que funge como ese ente de vigilancia y control que garantiza la solvencia y la estabilidad del sistema financiero. Está también por otro lado el Banco de la República, que es ese prestamista de última instancia. Digamos que si alguna entidad del sistema financiero necesita recursos, pues puede directamente acudir al Banco de la República y
solicitar ese tipo de préstamo. Y por último, en la última punta de esa, no sé si esto sea una estrella o un diamante, no sé cómo llamarlo, pero básicamente en la última punta está Fogafín, que es esa entidad financiera que administra el seguro de depósitos y digamos que entra también a resolver situaciones de iliquidez de las entidades financieras para poder determinar cómo se debe organizar el tema de esa liquidación de esa entidad financiera, ¿ok? Básicamente, pues eso es lo que hace ahí Fogafín. Digamos que cumple más es ese tipo de funciones, ¿ok? Eh, Luego viene aquí, entonces sí ya nos metemos directamente con todo lo que tiene que ver con las operaciones pasivas. Entonces, dentro de esas operaciones pasivas, digamos que una de ellas es la cuenta corriente. Eh, bueno, cabe recordar que las operaciones pasivas son aquellas operaciones en las que el banco presta unos servicios a las personas, sean naturales o jurídicas, y por esos servicios que presta, pues recoge o recauda un monto por ese dinero. Entonces, para eso pues está, digamos que todas estas mecanismos por medio de los cuales esa entidad financiera capta esos recursos. Entonces, puede ser las cuentas corrientes, las cuentas de ahorros, los títulos de ahorro. Los títulos de depósito a término, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de servicios que nos presta el banco, pues hacen parte de esas operaciones pasivas. Entonces, la primera de ellas es la cuenta corriente. Digamos que una cuenta corriente eh, es un producto bancario que nos permite administrar el dinero pues, de una forma cómoda, fácil y segura, y nos va a servir para disponer de efectivo o liquidez en el momento en que lo necesitemos. La cuenta corriente se puede entender también como un depósito. ¿Y por qué se puede entender como un depósito? Porque cuando una persona lo desea, puede consignar dinero o retirarlo, incluso en su totalidad. Y pues eso no significa que la cuenta se cierre, a menos que exista la voluntad de la persona que quiere cerrar esa cuenta corriente. ¿Ok? Eh, y aquí, pues digamos que es posible también tener acceso a una chequera que, pues básicamente, digamos que si bien es cierto, hoy no se usa tanto, pues digamos que si usted quiere, por ejemplo, y esto lo manejan muchos almacenes de cadena, es que si quiere adquirir un producto ya, usted simplemente se acerca, ellos hacen una consulta y usted puede dejar como depósito unos cheques postfechados a diferentes fechas, a las fechas que le indique la tienda, y usted se puede llevar su producto de una vez. Obviamente, pues esto, si usted incumple, pues ya no solamente el mal nombre que con el que queda, porque una vez que consignen esa cuenta, consignen ese cheque, eh, tratando de evitar ese dinero y que no existe ese dinero en ese momento en la cuenta, pues digamos que eso ya genera un reporte negativo en las centrales de riesgo y pues ya eso le va dañando su historial crediticio. Entonces, digamos que pues, tiene ese tipo de situaciones, ¿ok? Pero este no es el único producto. La cuenta corriente no es solita ese tipo de producto que hace parte de esas operaciones bancarias pasivas. También tenemos lo que es la cuenta de ahorro. Y dentro de esa cuenta de ahorro, digamos que esa cuenta de ahorro es un producto bancario también en el que uno como persona puede guardar el dinero y disponer de él también cuando lo deseemos. Eh, digamos que al momento en que abramos una cuenta, recibimos una tarjeta débito, que pues con esa tarjeta podemos hacer retiros en cajeros automáticos, hacer transferencias, compras en establecimientos comerciales, etcétera, etcétera. Es más, hoy en día ya, y debido a todo esto de la pandemia, los bancos se dieron cuenta que estaban perdiendo mucho, ¿cómo se dice? Mucho mercado. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que digamos que las cuentas de ahorro le dan a uno una tarjeta de débito, pero esa tarjeta de débito es mala. Es decir, ¿mala en qué sentido? En que solo le permite o solamente le sirve para retirar dinero de un cajero automático o acercarse a la entidad financiera. Pero digamos, en pandemia que uno no podía salir, que tenía que hacer compras vía internet y ese tipo de cosas, eh, muchos de los servicios, por ejemplo, si yo quiero suscribirme a Netflix, entonces Netflix no me dice, ay, bueno, entonces
Entra a PSE, nada, eso es una empresa multinacional, ellos manejan esta tarjeta de crédito. Entonces, muchas personas se quedaban, se cohibían de acceder a ese tipo de servicios precisamente porque su tarjeta de débito no les prestaba esa opción de función como una tarjeta de crédito, que si bien es cierto, no es que uno tenga un cupo de crédito dentro de esa tarjeta, pero sí viene respaldada por una franquicia, puede ser Visa o Mastercard o American Express, la que sea, y aparte tiene los 16 dígitos más el código de seguridad y ya eso le permite a usted poder hacer ese tipo de transacciones online. Entonces, digamos que eso surgió más que todo fue a través de la pandemia, porque, vuelvo y digo, muchas familias se vieron reprimidas en el acceso a muchos de esos servicios. Y entonces ya ese tipo de tarjeta le permiten a uno no solamente suscribirse a ese tipo de servicios, sino que si usted quiere hacer una compra internacional y le piden tarjeta de crédito, pues, y usted tiene en su cuenta de ahorros ese monto con el que quiere gastar, pues digamos que usted lo puede hacer tranquilamente. ¿Por qué? Porque esas tarjetas ya funcionan como una tarjeta de crédito. Entonces eso digamos que abre muchas posibilidades para que las personas sigan adquiriendo más beneficios y más servicios en la medida en que así lo consideren. ¿Listo? Eh, el dinero que uno tiene como ahorrador en esas cuentas de ahorro pueden llegar a generar una rentabilidad de acuerdo a las políticas que maneje esa entidad financiera y del tipo de cuenta que elijamos al momento de la apertura. Eso sí, en ningún caso perderá valor ni tampoco les contarán el saldo que tenga en su cuenta. Pero aquí vale la pena mencionar algo y es que también dependiendo del tipo de producto que uno adquiera bajo esa figura de cuenta de ahorro, porque ahora digamos que están incentivando mucho el ahorro. Entonces, lo que buscan es, le dicen, ok, mire, usted va a seguir teniendo acceso a su dinero, lo que nosotros queremos es que usted ahorre, y para que usted ahorre, lo que tenemos que hacer es quitarle la facilidad de acceder al dinero, ¿ok? Entonces, le vamos a dar una libreta de esas, de ahorro, y apenas tiene 10 volantes, 10 volantes para que usted haga un retiro, ¿sí? Y le toca hacer fila, ir a una entidad financiera, eso es una mamera. Entonces, pero digamos que es una buena manera para cuando uno quiera ahorrar, pues eso funciona muy bien. Y digamos que pues, es como de esos productos que quiéralo o no, lo van a obligar. ¿Por qué? Porque lo aburren, ¿sí? Usted dice, ay, tengo esa plata, pero qué mamera ir hasta el banco y ese banco permanece lleno y tengo que hacer esa fila y me piden la huella y que si no firmo igual, entonces ya es un problema. Entonces, digamos que no solamente las cuentas de ahorro funcionan con tarjeta de débito, sino también existen ese tipo de productos en donde las entidades financieras dan ese tipo de talonarios para que las personas puedan ahorrar y no tengan tanto acceso, no tengan ese acceso directo al dinero que se supone es con el que están ahorrando. ¿Listo? También hay acá un CDT, ¿sí? Un certificado de depósito a término. Ese, pues, básicamente es un título que genera una rentabilidad durante un plazo que hemos pactado previamente con esa entidad financiera. Y se puede entender que ese CDT es como una forma de darle rendimiento a los ahorros y de asegurar una inversión a largo plazo. Entonces, digamos que aquí eh, se abre la cuenta, uno puede desde la cuenta trasladar los fondos o decirle al banco, mire, quiero abrir un CDT, el dinero está en mi cuenta de ahorros, ¿cómo hacemos? Ah, sí, tranquilo, entonces lo que hacemos es simplemente un traspaso, creamos el título, le damos, ¿a cuánto lo quiere invertir? No, dígame cuánto están pagando. Entonces, dependiendo del plazo, la tasa de interés suele ser mucho más atractiva. A mayor plazo, mayor tasa de interés. Eh, pero pues digamos que no es que sea el super negocio ponerse a hacer este tipo de cosas, pero de ahí a tenerlo en una cuenta de ahorros, pues es mejor meterlo en un tipo de estos, en un título de estos, ¿ok? Eh, Características que tiene ese tipo de títulos, esos CDTs, que son depósitos que no deben ser retirados hasta el vencimiento del plazo. Ahora, no significa que no sean negociables. Yo puedo negociar ese CDT y otra persona que quiera me lo puede comprar y lo negociaremos. Entonces, posiblemente él me diga, no, yo le pago solamente el monto
del título, o si es un título por 1 millón, entonces solamente le pagó 900, y si le sirve bien, y si no, pues no, y sí, digamos que entran ahí en un tipo de negociación, y pues dependiendo la necesidad, pues la persona aceptará o no aceptará ese tipo de cosas, pero digamos que solamente ese recurso se puede retirar hasta el vencimiento de su plazo, antes no, ¿ok? Su cancelación anticipada implica castigos en el pago de intereses. Eh, pero digamos que frente a las entidades financieras, mucho de eso es con base en las políticas que tenga la entidad financiera, y la gran mayoría se blindan cuando uno firma el título de valor, está reconociendo que no va, es decir, que va a retirar el recurso hasta la fecha estipulada en el título, y que si no lo hace, este se renueva automáticamente. Entonces, digamos que hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque eso le puede generar a uno muchas, digamos que se puede llegar a meter en un problemita. Si usted necesita esos 10 millones de pesos la próxima semana, y no se acordó que el CDT vencía hoy, y no fue al banco a retirarlo o a cancelar ese tipo de título, ese se renueva automáticamente. Entonces, pues digamos que ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de títulos que uno vaya a llegar a abrir en ese tipo de entidades. Y también tenemos todo el tema de lo que es la famosa banca de segundo piso. Eh, digamos que esta banca de segundo piso mm, se encarga básicamente de darle unas líneas de crédito a otros bancos, ¿ok? Entonces, son unas líneas de crédito, es decir, los bancos, ¿qué hacen? Los bancos reciben unas líneas de crédito de los bancos de segundo piso, y también de entidades financieras del exterior. Y digamos que esas líneas de crédito las utilizan los bancos para sus propias operaciones de crédito, manteniendo saldos deudores por estos conceptos, por lo que además deben pagar una serie de intereses. Y también pueden recurrir a préstamos interbancarios a manera de créditos puente para financiar déficits temporales de caja que son de muy corto plazo. Entonces, básicamente, esa banca de segundo piso pues tuvo mucho renombre en plena pandemia, porque fue la banca, digamos que esta es eh, son unas entidades. Bueno, vamos a leer lo que dice acá. Dice, las pequeñas empresas tienen en los bancos de segundo piso a un aliado cuando de financiación para su negocio se trata. En nuestro país existen 3 entidades de este tipo que poco a poco van consolidando su política de crédito. Eh, los bancos de segundo piso ofrecen líneas de crédito o de redescuento en condiciones de mercado. Estos bancos también han jugado un papel en la introducción o experimentación con instrumentos que compensan los mayores riesgos y costos de transacción a los créditos, perdón, costos de transacción de los créditos a las empresas de menor tamaño. Entonces yo puedo, como empresa, acudir a alguna de estas entidades, Finagro, Bancoldex o Findeter, pero son entidades que se especializan en un tipo de mercado específico. Entonces, Finagro es todo lo de el sector agropecuario, es decir, si su empresa tiene un proyecto o quiere hacer algo orientado al sector agropecuario, usted puede acudir directamente a Finagro, ¿sí? Si quiere hacer algo de eh, fomento para el desarrollo empresarial, con Bancoldex lo puede hacer directamente, o si quiere hacer algo de financiación de desarrollo territorial, pues también puede acudir a ese tipo de líneas de crédito. Ahora, lo que pasa es que ellos son muy específicos, ellos abren unas líneas de crédito en cierto momento, no es que eso esté disponible a toda hora, sino que de pronto lo que hace el gobierno es que le inyecta capital a este tipo de empresas, a este tipo de instituciones, para que a través de ellos los pequeños o medianos empresarios acudan a este tipo de empresas para que les otorguen ese tipo de préstamos, es decir, saltándose la banca comercial, ¿sí? Pero, vuelvo y digo, tiene que ser algo orientado a alguno de estos 3 sectores. No aplica que sea para un sector que no esté inmerso dentro de estos tres. Entonces, puede que le pidan mucho papel, mucha certificación y todo ese tipo de cosas. Entonces, de pronto, como que la persona dice, ay, qué mamera hacer todo ese mundo de papeleo para que después me digan, no, no se puede. Entonces, digamos que muchas personas desisten de eso y a veces acuden a la banca comercial, así sea un poco más caro ese crédito, pero
digamos que se evitan el tema de ese papeleo y estar rogando. ¿Por qué? Porque de pronto ya los conocen en ese banco, les dan cierta capacidad de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por ese lado les conviene un poquito más. Los bancos del segundo piso ofrecen líneas de crédito de descuento en condiciones de mercado, ok. ¿Qué son? Son bancos dirigidos por el gobierno para desarrollar algunos sectores de la economía, como la agricultura, la industria y la infraestructura. Buscan también atender y solucionar problemáticas de financiamiento regional o municipal, como la construcción de viviendas. Entonces se encargan también de financiar gobiernos departamentales, municipales. También buscan fomentar actividades específicas como las exportaciones, creación de empresas y desarrollo de proveedores. ¿Cómo operan? Pues sus líneas de financiamiento se realizan a través de los bancos comerciales, no operan directamente con particulares, son bancos que no tienen entrada directa al público, se conocen como bancos del segundo piso, banca de desarrollo o banca de bancos de fomento. Entonces, básicamente el gobierno inyecta el capital a través de estas entidades, ¿sí? Y la banca comercial, dependiendo la necesidad que, por ejemplo, y digamos que este caso es típico. Un constructor necesita acudir, bueno, necesita liquidez para emprender un proyecto de una ciudadela muy grande en Bogotá. Entonces, ¿esta persona qué hace? Dice, miércoles, no tengo todo el dinero para comprar el lote y empezar la construcción, porque es que fuera solamente el lote, pues uno dice, listo, vaya y venga, pero es el lote más los permisos, más las licencias, fuera de eso hablar con el acueducto, con el alcantarillado, con la energía y con todos para que contemplen ahí el plan de obras, todo lo que hay que hacer. Entonces, digamos que todo eso representa dinero. Entonces, ¿qué hace? El constructor, yo como constructor me acerco a mi banco, por ejemplo a Bancolombia, y le digo, ay, gerente, hágame un favor, es que mire que yo soy el constructor de no sé qué, si sé cuánto, mire mis papeles, yo necesito un préstamo de 1.000 millones de pesos para allá, porque es que necesito pisar ese terreno y comenzar todo el tema de las licitaciones, de las licencias. Ah, bueno, listo. Pero es que hay un problemita, yo Bancolombia no tengo esos 1.000 millones de pesos, pero deme 3 días y le resuelvo el tema. Entonces, ¿qué hace ese banco? Se acerca a una de estas tres entidades, ¿sí? La que más crea conveniente, y le dice, venga, hágame un favor, necesito 1.000 millones de pesos, ¿a cómo me los presta? Pero, ¿cómo así? ¿Qué necesita? No, es que hay un constructor que va a emprender una obra de vivienda, no sé qué. Dice, ah, listo, sí, tengo unos recursos por allá en Findeter. Ah, bueno, entonces va y mira, dice, sí, se los puedo prestar a usted al 0,2%. Ah, bueno, sí, listo, de una vez, punto. Le transfieren a Bancolombia esos 1.000 millones de pesos. Bancolombia ya los tiene en su bolsillo y lo que dice es, claro, don Alexander, ¿cuánto necesita? 1.000 millones de pesos. Y entonces hagamos una cosa, se los voy a prestar al 12% efectivo anual. ¿Ah? Imagínense los ladrones estos. Todo lo que se ganan solamente en intereses. ¿Por qué? Por captar los recursos que le da una institución, un banco de segundo piso, para que él preste ese dinero que no es del banco, sino que es del Estado y le cobra a esa persona un interés supremamente alto para él ganarse toda esa tasa de interés y pagarle al Estado una miseria. Pero ese es el sector financiero. ¿Ok? Yo creo que en Colombia, si algo tenemos malo, es ese sistema financiero y sobre todo tan concentrado. Es decir, eh, hay tres conglomerados, Aval, Sudamericana y Da Vivienda. Bueno, Seguros Bolívar. Y estos tres abarcan una gran torta del sistema financiero y pues eso obviamente deriva en actividades monopólicas, en controles, en que ellos son los que nombran los presidentes y son presidentes de bolsillo, etcétera, etcétera. Entonces digamos que por eso todo eso se ve a través de estas tres bellezas en donde el gobierno canaliza los recursos y se los da al sector financiero para que los administre. ¿M? Pero bueno, esas son las injusticias. Bueno, mm, lo otro también que hay son unas operaciones de colocación de títulos valores.
esas operaciones de colocación de títulos valores, a base de su imagen corporativa, el banco está en la posibilidad de emitir y poner a la venta títulos valores con el objeto de levantar recursos del mercado en forma alternativa al tradicional depósito bancario. Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente el, eh, el banco o la entidad financiera también puede, digamos que tiene otros mecanismos para recaudar dinero, no solamente captando ese recurso del público de manera tradicional, cuenta corriente, cuenta de ahorros, títulos, CDTs, etcétera, etcétera. Y aquí dice que entre los instrumentos materia de oferta por parte del banco podemos mencionar las letras hipotecarias, certificados de depósito negociables, pagarés bancarios, bonos subordinados y bonos de arrendamiento financiero en caso de estar autorizados para realizar operaciones de leasing. Todo esto sirve para ese tipo de operaciones. Es más, cuando una entidad financiera necesita recursos y no tiene de dónde, puede acercarse directamente al Banco Central, en este caso al Banco de la República, y decirle, ay, hermano, mire, tengo problemas, necesito que me haga un préstamo y ese préstamo se lo voy a garantizar con estas hipotecas que tengo, ¿ok? Entonces el Banco de la República dice, ah, bueno, perfecto, tengo una buena garantía, yo me quedo con esas hipotecas, tome el dinero que usted necesita y tan pronto me lo pague más el interés, yo le devuelvo esas hipotecas. Entonces, digamos que es el título por excelencia con base en el cual la banca central se encarga de prestar dinero a las entidades financieras del país. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, bueno, aquí hay que, digamos que lo primero que vamos a hacer es constituir un banco. Digamos que nos vamos a unir todos los del curso y vamos a constituir una entidad financiera. Aquí hay una tareita, consultar los requisitos que hay que cumplir para la creación de un establecimiento de crédito, porque no es solamente el tener el dinero, ¿ok? Nos tenemos que constituir como una sociedad anónima y digamos que si es para conformar un banco, pues digamos que eso no es así nomás, yo voy y me registro y ya quedé y no, ellos tienen que, digamos que hay una serie de pasos. Entonces les voy a dejar esta tareita para aquella persona que lo quiera hacer, pues eso le va a representar unos punticos bueno, frente a el examen, ¿ok? Listo. Eh, digamos que digamos que esto lo tengo hasta el 2020, me falta actualizarlo para el 2021. Para crear un establecimiento bancario, en el 2014 se podía hacer con 77.016 millones de pesos. En el 2015 con 79.835 millones de pesos. En el 2016 con 85.240 millones de pesos. En el 2017 con 90.142 millones. En el 2018 con 93.829 millones de pesos. En el 2019 con 96.000. Y nótese que cada vez va subiendo. Hasta el año pasado era con 100.492 millones de pesos que se podía constituir un banco. ¿Ok? Entonces, la cantidad de socios que se quieran reunir, como mínimo, deben hacerlo por este monto de aportes. ¿Ok? Recuerden que pues al ser una sociedad anónima tiene un capital suscrito, autorizado, pagado, etcétera, etcétera. Entonces digamos que con base en eso, el banco, digamos que lo mínimo por lo que se debe constituir es por este tipo de montos. ¿Ok? No le permiten menos. Eh, entonces, vamos a constituir el banco virtual. Ese banco se constituye el 15 de enero del 2020 con un capital autorizado de 500.000 millones. Es decir, si el monto mínimo era 100.492, pues con 500.000 lo pasamos sobradamente. El cual está compuesto por 500 millones de acciones con valor nominal de 1.000 pesos cada una. ¿Listo? Los accionistas suscriben el 50% del capital autorizado y cancelan el 80% en efectivo del suscrito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces tenemos aquí así, obviamente pues todo esto son cuentas del patrimonio, ¿sí? Por eso arrancan con el número 3. Y la cuenta que vamos a manejar es capital autorizado, que es la 310505. Y ahí es donde los socios fundadores del banco determinan fundar el banco con un capital autorizado de 500.000 millones de pesos. ¿Qué significa ese capital autorizado? Que no van a poderlo, digamos que
en el transcurso de la vida jurídica de ese banco, ellos no van a poder sobrepasar este tope, 500.000 millones de pesos. De ahí no pueden pasar. Entonces, digamos que los bancos deben tener, bueno, no solamente los bancos, cualquier entidad debe tener muy claro hasta cuánto es que puede llegar a crecer, ¿sí? Hasta cuánto puede llegar a crear ese capital autorizado. Aquí, pues lo hicimos por 500.000 millones, pero es que dependiendo de este valor, nosotros tenemos que hacer un capital suscrito y tener un capital pagado. ¿Ok? Entonces, digamos que también tiene sus implicaciones. Vuelvo y digo, esto no es una cifra que a mí se me ocurra y con base en eso, ay, como somos una sociedad anónima, entonces hagámoslo por 500.000 millones de pesos. No, tiene más arandelas. Entonces, lo primero es crear ese capital autorizado. Obviamente, pues es una cuenta del patrimonio, entonces de naturaleza crédito, va a los 500.000 millones al haber, contra una cuenta 310510, capital por suscribir al débito por 500.000 millones de pesos. ¿Ok? Entonces ahí nos queda como el primer asiento contable. Luego, nos decía que la ley ordena que el capital por suscribir debe ser el 50% del autorizado. Entonces, 500.000 millones de pesos, el 50% de 250.000 millones de pesos. Entonces, eso sería el capital por suscribir la cuenta 310510 al crédito 250.000 millones de pesos contra una cuenta 310520 capital suscrito por cobrar. Es lo que ya se les generó esa obligación a los socios y entre ellos, como mínimo, deben pagar ese 50% ya. Bueno, ya todavía no. Digamos que ese es el concepto de cuánto es lo que ellos deben eh, pagar durante el primer año de creación de la empresa. Entonces aquí, en este caso, para el banco, nosotros por ser una sociedad anónima, este capital por suscribir, que es el 50% de este capital autorizado, lo tenemos que pagar durante el primer año. Entonces, nótese que tiene unas implicaciones este monto. ¿Listo? Entonces, 500.000 millones, el 50% son 250.000 millones que le vamos a cobrar a cada uno de los socios. Pero dijimos que de inmediato lo que ellos van a pagar son 200.000 millones de pesos. Es decir, no los 250.000, recuerden que esto se hace durante el primer año. Vamos a tener todo un año para cobrarle este dinero a los accionistas, pero se determinó que lo que se va, es decir, que el monto que se va a pagar de ese capital suscrito no van a ser los 250.000 millones, sino 200.000 millones. Entonces, ahí nos afecta la cuenta 310520 capital suscrito por cobrar al crédito 200.000 millones de pesos contra unos cheques que fueron los aportes que hizo cada uno de los socios por valor de 200.000 millones de pesos. Aquí dice como a nivel de observación, la ley ordena que debe ser por lo menos la tercera parte del capital suscrito y que no sea menor de lo autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es decir, puede ser la tercera parte son como 83.000 millones de pesos, pero aquí, si lo hacemos con base en los 83.000 millones, quedaría por debajo de lo que nos autoriza la superintendencia. Entonces, no se puede. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de casos, mínimo sería los 100.492 si es que estamos en el 2020. Esto fácilmente puede estar en 106.000 millones para el 2021. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones porque eso se nos puede llegar a presentar. Los fundadores determinaron que será el 80% del capital suscrito. El 80% de estos 250.000 son 200.000 millones de pesos y eso fue lo que en realidad ellos pagaron. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, mm, ya entonces aquí viene unos ejercicios que vamos a realizar. Entonces tenemos los siguientes aspectos. El 29 de julio, la señora María de los Ángeles abre una cuenta de ahorros en nuestro banco, en el banco que acabamos de constituir, el banco virtual, con un depósito en efectivo de 5 millones de pesos. Se olvidó de esa cuenta la señora, el 29 de julio la creó, no hizo transacción en agosto. Por allá en septiembre fue que el 2 de septiembre realizó una transferencia a su cuenta corriente por 1.200.000. El 21 de septiembre hizo un retiro en efectivo de 500.000. El 25 de septiembre
constituyó un CDT por 1 millón de pesos que es debitado de su cuenta de ahorros y el 28 de septiembre recibió un giro de la oficina Santa Cruz por 1.500.000 que es abonado a su cuenta de ahorros. El 5 de noviembre deposita en efectivo 1.800.000. El 11 de noviembre solicita un cheque de gerencia por 800.000 pesos con cargo a su cuenta de ahorro. El 12 de noviembre el banco cobra una comisión por la emisión de cheques de gerencia por 20.000 pesos. ¿Sí? Esto recuerden que es una operación neutra. El 20 de noviembre transfiere 900.000 pesos a su cuenta corriente. El 30 de noviembre deposita en efectivo 300.000 pesos. El 24 de diciembre retira 150.000. El 29 de diciembre retira en efectivo 500.000. Y el 2 de enero retira en efectivo los intereses que ganó y que le fueron consignados el 31 de diciembre. Y la tasa de interés anual fue del 5%. Ya, miserable ese banco virtual, pero bueno. Digamos que ese es el enunciado del ejercicio. ¿Qué hay que tener en cuenta? Entonces, primero, para el cálculo de los intereses debemos utilizar la siguiente fórmula. Tasa de interés diaria, TIT, es igual a la tasa de interés por 1 sobre 365. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que empezar a calcular cuál es el monto que mes a mes le vamos a pagar a la señora que abrió la cuenta en su cuenta de ahorros. ¿Ok? Entonces, reemplazando acá, TIT es igual. La tasa de interés es del 5% efectivo anual, entonces es 0,05 por 1 sobre 365. Eso me da, la tasa de interés es 0,00013698630. ¿Listo? Esto es lo que en realidad le vamos a estar consignando sobre saldo a la señora María de los Ángeles mes a mes. ¿Listo? Para la causación de los intereses se realiza con la siguiente fórmula. S, S por TIT por N días. S es el saldo, TIT ya sabemos que es la tasa de interés diaria, y N días es el número de días que tiene o que permanece con ese saldo dentro de la cuenta de ahorros. ¿Listo? Entonces, eh, básicamente lo que vamos a hacer acá es como hacer una liquidación de intereses, ¿sí? Teniendo en cuenta los movimientos que ella tuvo. Entonces, recuerden que el 29 de julio ella abrió la cuenta con 5 millones, ¿sí? Como fue el 29 de julio, del 29 de julio al 31 de julio hay 2 días. Entonces, número de días, 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos ese valor, es decir, estos 5 millones por el número de días por la tasa de interés. Y eso me da 1.370 pesos. ¿Ok? Recuerden la fórmula que es saldo por TIT por número de días. ¿Ok? Saldo por tasa de interés diaria por el número de días. Entonces simplemente aquí es reemplazar. Tenemos el saldo que son 5 millones por 2 por este dato. No sé si alguien quiere corroborarlo. Bueno, corroborémoslo acá. Mi chica, es que me toca salirme. Entonces, sería 5 millones por 2 por 0,0136986. Entonces eso da 1.369 pesos con 86, que lo redondeamos a 1.370 pesos. ¿Listo? Es decir que esta señora, María de los Ángeles, obtuvo eh, unos intereses por los 2 días de julio que tuvo esos 5 milloncitos de pesos ahí quieticos, ella obtiene 1.370 pesos de interés. Ahora, no significa que el banco ya le deposite esos 1.370 pesos, simplemente los está causando para que al momento, digamos que al final del periodo, le deposita la totalidad de los intereses que ella obtuvo durante ese periodo. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí causa 1.370 pesos de intereses únicamente del mes de julio. El 31 de julio, bueno, ella no tuvo más movimiento. Del 31 de julio al 31 de agosto no tuvo movimiento, entonces ahí tuvo 31 días en que el dinero estuvo quieto por 5 millones, entonces hacemos la misma operación, 5 millones por 31
por la tasa de interés diaria, eso nos da 21.233 pesos por el saldo de ese mes. ¿Listo? En, digamos que ella volvió a hacer movimientos hasta el 2 de septiembre, ¿sí? Por allá, ¿qué fue lo que hizo el 2 de septiembre? Ahí, miércoles. El 2 de septiembre realiza una transferencia a su cuenta corriente por 1.200.000. Ok, entonces lo que hizo fue esos 5 millones. El 2 de septiembre trasladó 1.200.000 a su cuenta corriente, es decir, se debitaron de su cuenta de ahorros 1.200.000. Entonces, ese saldo, entonces, ¿qué se hace? Del 31 de agosto al 2 de septiembre tuvo 2 días el saldo de 5 millones, ¿sí? Luego el 2 de septiembre hizo un movimiento, bajó el saldo de 5 millones a 3.800.000 hasta el 21 de septiembre que volvió a hacer otro retiro de 500.000 pesos. Entonces ya estamos hablando de 19 días, 19 días por un saldo de 3.800.000. El 21 de septiembre que hizo el retiro de 500.000 pesos, entonces 3 millones. Luego hasta el 25 de septiembre que volvió e hizo un retiro de 1.000.000 de pesos. Del 25 al 21 de septiembre hay 4 días. El 28 de septiembre consignó, le hicieron un giro de 1.500.000. Entonces su cuenta volvió a subir a 3.800.000. Y el 30 de septiembre, que es cuando se cierra el mes, no tuvo movimiento, entonces siguió con el saldo de 3.800.000. Entonces, del 30 al 28 de septiembre hubo 2 días. Eh, Aquí, pues digamos que se mira cuál fue el saldo final con el que cerró el mes, que fue aquí los 3.800.000, por los 2 días que tuvo, por la tasa de interés diario, y eso le da 1.041 pesos correspondiente a intereses de ese mes de septiembre. ¿Ok? Y para el mes de octubre, ella también realizó una serie de modificaciones. 28 de septiembre a octubre, no, perdón, ella no tuvo ningún movimiento en octubre. Entonces, del 30 de septiembre al 31 de octubre, tuvo 31 días con saldo de 3.800.000 pesos por la tasa de interés. Eso nos da 16.137 pesos de intereses. En octubre, bueno, en octubre ella no hizo ningún movimiento, pasó a noviembre, el 5 de noviembre, Profe, consignó, dime. perdón, pero ahí faltan todos los intereses de septiembre, ¿verdad? No, porque se está haciendo la liquidación al último día. ¿Cómo fue que ella cerró el mes de septiembre? Tuvo todos estos movimientos, ¿sí? Nosotros hacemos el cálculo aquí de los días, pero no significa que aquí le vamos a pagar por estos días ese saldo. Se mira al final del mes cuánto fue lo que cerró con qué saldo quedó en ese mes, y ahí miramos la diferencia en días, ¿ok? Por eso aquí estamos contemplando estos 30 de septiembre, que es el final del mes, y el último movimiento que ella tuvo fue el 28 de septiembre, en donde recibió un giro de 1.500.000 pesos. Entonces, simplemente estamos haciendo la liquidación de esos 2 días del mes de septiembre. ¿Sí? Ellos no contemplan esto por día. Pero, Sí, o sea, solo le pagan, no, solo le va a pagar intereses de 2 días de septiembre y del 1 al 28 no le paga nada. exacto. ¿Por qué? Porque fue el monto con el que cerró el mes. Si hubiera cerrado el 30 de septiembre con 3.800.000, lo hubiera mirado cuál fue el último saldo que tuvo en septiembre, y ahí sí dice, ok, aquí sí, entonces lo hace con base en el último mes, en el mes, el último día, qué saldo tuvo en comparación con el primer día del mes. Y comienza a mirar ahí cuáles fueron las fluctuaciones que tuvo a nivel de saldos. Y con base en eso, cancela el último movimiento que tuvo. Aquí el último movimiento fue Pero entonces, si del por 28. ejemplo el 28 le hubieran consignado 10 millones de pesos, no va a pagar intereses sobre 10 millones, sobre 13 millones 300 que tenía por 2 días. O sea, ellos sí le pagan a uno intereses diarios, dependiendo del cierre. Mejor dicho, ahí le están tumbando a ella los intereses de todos los días del 1 al 28 de septiembre, porque le están pagando solo 2 días de intereses sobre un saldo de 3.800.000. Qué cosa que si hacen, por ejemplo, en agosto, le pagan
sobre los 31 días y en septiembre otra vez le pagan sobre sus 31 días, pero en septiembre solo están pagando 2 días. Bueno, pero digamos que eso también depende de las políticas del banco, ¿no? Los bancos, si uno mira bien las políticas que ellos tienen, ellos le pagan a uno, en efecto aquí está sobre interés diario, pero miran es el último día que tuvo de intereses. Puede ser que tú hayas movido, tengas en este momento 100.000 pesos en la cuenta, y mañana consignas 10 millones y vuelves hoy estamos aquí a junio, el 30 de junio, perdón, el 29 de junio, eh, sacas 9 millones y te queda solamente 1.100.000. Sobre ese 1.100.000 te cuentan cuántos días tuvo ese saldo de 1.100.000. Solamente del último día del mes, del 30 al 29, un día. Entonces, entonces lo que hacen es, aplican la fórmula. El saldo del día, o sea, ese 1.100.000 por un día por la tasa de interés. Y eso es lo que le van a consignar en el día. No significa que ellos aquí me paguen una tasa de interés por estos 2 días, otra por estos 19 días, otra por estos 4 días. A ellos les interesa en sus cuentas de ahorros pagar interés, pero porque la gente deje su platica quieta en esas cuentas de ahorros. Entonces, sí, sí, digamos que ahí hay que tener muy en cuenta las políticas que tienen los bancos, porque ellos le dicen, sí, le pagamos interés diario, pero cuando uno mira su extracto, solamente encuentra que le hacen un abono irrisorio de intereses, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué tan poquito si yo tuve? Y es precisamente porque como uno se pone a mover la cuenta, ahí no hay, digamos que le cuentan únicamente los días del final frente a los días iniciales y dicen, sí, solamente fue un día que pudo llegar a tener ese saldo. Su último saldo fue de 1.100.000 durante ese mes y con base en ese y el número de días que lo mantuvo, le pagamos los intereses. Por eso es que aquí, cuando no lo mueve, le pagan los 31 días, ¿sí? Pero cuando lo comienza a mover, ya únicamente le reconocen sobre los 2 últimos días antes del mes. Si hubiera sido el 21 de septiembre que quedó con 3.300.000, entonces entre el 21 de septiembre y el 39 días, entonces le pagan 9 días de intereses. Pero como el último movimiento lo vino a realizar hasta el 28 de septiembre, le reconoce solamente esos 2 días de interés. Entonces digamos que ahí hay que mirar bien esas políticas de los bancos, porque sí es cierto, ellos dicen que pagan tasa de interés diaria. Y aquí lo estamos contemplando, tasa de interés diaria. Lo que pasa es que hay que mirar es cuándo es que se hace efectivo en realidad ese cobro o ese pago de esos intereses por parte del banco, que es, digamos que ellos empiezan es a mirar ese tipo de saldos. Ellos no, por eso, digamos que a veces es injusto el tema cuando uno dice, lo tuve 29 días el dinero ahí quieto y el día 30 que tuve que hacer un movimiento, ahí me penalizaron y me pagaron solamente sobre el saldo de ese último mes. Y es que es así. Ellos lo que dicen es, con base en los movimientos que usted tuvo en ese mes, el último movimiento que refleje y los días que lo tuvo quieto, es sobre ese que le vamos a pagar. Entonces sí, digamos que habrá que revisarlo. Si de pronto no confías en lo que te estoy diciendo, para que lo revises, porfa. Y si algo, pues lo analizamos en la siguiente Pero sesión, ¿te no, parece? ok, Cuéntame. pero sí no, pero pues ellos sí pagan sobre el saldo que uno tenga al día y pues eso no lo podrían hacer porque pues como te digo le estarían tumbando o al revés dando de más en caso de que el saldo sea superior al inicial, ¿sí? Entonces pues ellos sí calculan diario, incluso en la cuenta que yo tengo uno ve ahí todos los días que le ponen interés abonado, 200 pesos, 40 pesos, ¿sí? Todos los días le abonan a uno algo. Sí, ok, bueno, pues lo voy a volver a revisar, pero estoy plenamente seguro que utilizan este tipo de cálculos para determinar cuál es el monto que le van a abonar a la persona a fin de mes, que lo hacen sobre el saldo, ¿ok? Pero bueno, también sería chévere que tú lo miraras y lo cotejamos, ¿te parece? Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, siguiendo con esa misma lógica, el 30 de septiembre durante el mes de octubre, esta señora no hizo ningún movimiento,
Entonces el banco le reconoce los 31 días del mes de octubre con el saldo de 3.800.000 con la tasa de... Sí, perdón. Ok. Entonces, tiene el saldo de 3.800.000 por el número de días por la tasa de interés diaria y eso le da un abono de intereses de 16.137 pesos en el mes de octubre. ¿Listo? Vino a tener movimiento en noviembre, el 5 de noviembre, en donde consignó 1.800.000, pasó de 3.800.000 a 5.600.000 el saldo. Entonces, del 31 de octubre al 5 de noviembre, pues hay 5 días. Del 11 de noviembre, retiró 800.000 pesos. Entonces, del 5 de noviembre al 11 hay 6 días. El 12 de noviembre, bueno, aquí hizo un retiro con un cheque de gerencia y no solamente fue el retiro de ese cheque, de ese monto, sino que el banco le cobra también el servicio del cheque de gerencia, que fue de 20.000 pesos. Entonces, él lo hizo el 12 de noviembre, le debitó los 20.000 pesos a ella. Entonces, digamos que es un día del 11 de noviembre al 12 y su saldo es de 4.780.000. El 20 de noviembre tuvo un retiro, creo que 900.000 pesos. Y el 20 de noviembre, ok, entonces del 12 al 20 de noviembre hay 8 días y el saldo le quedó en 3.880.000. Y el 30 de noviembre hizo un movimiento de hizo una consignación de no sé cuánto es la diferencia aquí. Digamos que hizo ese abono el 30 de noviembre. Entonces, del 20 de noviembre al 30 de noviembre hay 10 días, entonces estos 10 días. Y en diciembre, pues ella básicamente, en diciembre lo único que tuvo fue movimientos a final de año, 24 de diciembre, que retiró 150.000 pesos. El 29 de diciembre, que hizo otro retiro por 400 y pico. Y el 31 de diciembre, que hizo, el 31 de diciembre, que le consignaron los intereses de estos meses que estaban aquí causados. ¿Ok? Entonces, simplemente, ¿cómo se hace esa consignación? El banco suma los movimientos que tuvo la señora durante todo el año, las causaciones que hizo esos intereses, al final del año dice, fue un total de 46.063 y se los consigna en la cuenta para que ella los pueda disponer. ¿Listo? Ahora, bueno, la lectura del número de días se realiza de la siguiente manera, el 31 de julio al 31 de agosto hay 31 días y sobre esos días se calculan los intereses. Bueno, aquí está, esto es como el movimiento de la libreta de ahorro. El 29 de julio, entonces el depósito en efectivo, 5 millones, saldo 5 millones, transferencia, hizo una transferencia de 1.200.000, entonces 5 millones menos 1.200.000 le da 3.800.000 y así está todos los movimientos para que se tenga perfectamente claro cómo fue el movimiento. Y esto digamos que es como lo que refleja el sistema del banco de cada uno de sus ahorradores para tener un control exacto de qué es lo que, de los diferentes movimientos que cada uno de ellos va teniendo. Y ya entonces hablando de los registros, nos dice que el 29 de julio, María de los Ángeles abre una cuenta de ahorros en el banco virtual con un depósito en efectivo de 5 millones de pesos. Entonces, aquí está, digamos que así les voy a mostrar yo los ejercicios en el parcial, les doy unas cuentas. Y ustedes simplemente me dicen cuál es la cuenta que más se ajusta debido al movimiento. Ella hizo el depósito de 5 millones en efectivo, entonces 29 de julio apertura cuenta de ahorros en el banco virtual, la cuenta que se afecta es la 110505 porque nosotros como banco recibimos esos 5 millones en efectivo, eso va al débito, y creamos una cuenta, la cuenta de ahorro ordinario activo 210805 que se llama depósitos de ahorro ordinarios activos al crédito 5 millones, porque si bien es cierto, lo recibimos, se lo estamos debiendo a ella, es decir, ella puede disponer de ese dinero en cualquier momento. El 31 de julio se causan los intereses correspondientes a 2 días del mes de julio. Entonces, con base en la fórmula,
5 millones por la tasa de interés diaria por 2 días, eso me da 1.370 pesos. Entonces recuerden que simplemente los estamos causando, ¿listo? Entonces, 31 de julio, causación de intereses mensuales de julio, se afecta a la cuenta 510205, intereses, depósitos y exigibilidades en depósitos de ahorro ordinario por 1.370 pesos al débito contra la cuenta 250230, costos y gastos por pagar por operaciones de captación y servicios financieros por 1.370 pesos en efectivo. ¿De dónde salen esas cuentas? Esta es una cuenta del gasto. Depósitos de ahorro ordinario, y es la cuenta que se utiliza para hacer este tipo de registro contable. El otro asiento, entonces, nos dice que el 31 de agosto, es decir, no tuvo más movimientos ella en agosto, entonces se causan los intereses correspondientes a 31 días del mes de agosto, la misma fórmula por los 31 días con base en el saldo, y hacemos el mismo registro que hicimos en la cuenta, en el asiento anterior. Registramos la causación de esos intereses, una cuenta de gasto para nosotros como banco, la cuenta 510205, intereses, depósitos y exigibilidades por 21.233 al débito, contra la cuenta 250230, costos y gastos por pagar por operaciones de captación y servicios financieros, 21.233 pesos. ¿Ok? Es, digamos que la forma en que nosotros como banco registramos la causación de estos intereses que le debemos pagar a la señora María de los Ángeles al final del periodo. El 2 de septiembre se realiza una transferencia a la cuenta corriente por 1.200.000. O sea, ella de su cuenta de ahorros retira 1.200.000 y los manda a su cuenta corriente. Entonces tenemos que sacar ese dinero. Entonces el 2 de septiembre su cuenta, digamos que la cuenta que tenemos de ella es la 210805, que es en donde estamos manejando todo el dinero que ella tiene, y esa cuenta es la que vamos a estar afectando con base en los movimientos que ella haga. La 210805, depósitos de ahorro ordinario activos por 1.200.000, entonces lo debitamos. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la deuda que tenemos con ella. Teníamos una deuda de 5 millones y ahora está en 1.200.000, le estamos trasladando o le estamos entregando a ella 1.200.000 pesos, pero se los vamos a consignar en la cuenta corriente que ella abrió también en nuestro banco. Y ahí entonces creamos una cuenta también del pasivo. Estamos sacándola de un bolsillo para pasarla a otro bolsillo. De la 210805 la vamos a pasar a la 210505, que es un depósito en cuentas corrientes. Estas son en cuentas de ahorro, cuentas corrientes privadas activas por 1.200.000 pesos. Entonces, esa es la forma en que se hace un registro cuando se transfiere dinero de una cuenta de ahorros a una corriente. Y si fuera al revés, pues simplemente invertimos las cuentas, pero es el mismo movimiento. La lógica viene siendo la misma. ¿Listo? El 21 de septiembre se hace un retiro de 500.000 pesos. Entonces, obviamente la cuenta maestra de ella, la cuenta en donde está todo su dinero, es la cuenta de ahorros, la 210805, depósito de ahorro, y lo disminuimos en 500.000 pesos porque se lo entregamos. Ella se acercó al banco o fue al cajero automático y retiró ese dinero, y de una vez se lo estamos debitando, y le dimos dinero en efectivo, es decir, de nuestra caja salió esos 500.000 pesos. Entonces ella ya no tiene los 5 millones que había creado en un momento. Y el 25 de septiembre constituyó un CDT por 1 millón de pesos que es debitado de su cuenta de ahorros. Entonces, 25 de septiembre constituye un CDT. Entonces, de la misma cuenta donde está todo su dinero, 210805, debitamos 1 millón de pesos y creamos una cuenta denominada 210705, depósitos simples, certificados de depósito a término emitidos a menos de 6 meses por 1 millón de pesos al crédito. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí esto ya va a generar otro tipo de movimientos para nosotros como banco al momento en que se liquide ese título a término fijo que ella creó. Obviamente liquidándole los intereses y todo eso. Y se los depositaremos directamente en su cuenta de ahorros. Bueno, me toca dejarlos ahí. Les voy a subir esta grabación con
con estas diapositivas para que puedan ver la dinámica que se sigue en cada uno de los ejercicios y de esta manera pues puedan tener el desarrollo completo del ejercicio. Aquí viene luego lo que se hizo el 28 de septiembre, lo del 30 de septiembre, el 31 de octubre. Ahí se me corrió esto. 31 de octubre, lo de los movimientos del mes de noviembre, cómo se causaron los intereses en noviembre, los movimientos que hizo en diciembre y cómo se ajusta el tema de los intereses por parte de nosotros como banco para consignárselos a ella en su cuenta de ahorros. ¿Ok? Entonces, pues nada, no sé si tienen alguna duda frente al tema, pues muy a la carrera, pero sí, digamos que el tema, esto es más o menos el ejercicio que ustedes tienen que desarrollar en el taller que está para el próximo domingo. Entonces, como para que lo puedan tener como guía y con base en ese mismo, pues hagan los movimientos y los registros contables a que haya lugar. Por aquí está lo del banco, los 20.000 pesos del cheque de gerencia. Profe, Dime. cuando dice canje, ahí que es cómo se maneja. Cuando dice canje, ¿en qué parte, perdóname? En- En el ejercicio está, hay que para. Bueno, cuando consigna un cheque, ese cheque no significa que de una vez me entró el dinero a mi cuenta. Entra una operación de canje y ese canje, ¿qué es? Es que mandan al mensajero con ese título o valor a la otra entidad para que ellos hagan la transferencia de ese dinero por medio de ese cheque a la otra cuenta. Entonces, digamos que ahí lo que queda es como una operación. Digamos que eso se ve reflejado y dice ahí en los extractos, cheque en canje, ¿sí? Hasta que el dinero sea depositado en la cuenta de la persona. ¿Por qué queda en canje? Porque es que no es simplemente llevar el cheque y listo, ya el dinero se hace efectivo. No, porque el cheque puede que no tenga fondos, pueda que no tenga las firmas que se requieren, pueda que le falte un sello, pueda que esté mal escrito. Entonces, digamos que tiene muchas arandelas el tema y ahí eso deriva en una serie de revisiones. Por eso es que el canje de esos cheques tarda entre 2 y 3 días en que sea depositado el dinero en efectivo en las cuentas de las personas. Ok, profe, esto cuando dice que el banco confirma que el canje es efectivo, igual se hace una operación ahí. Sí, claro, sí, porque en principio el cheque, digamos que queda haciendo digamos que en una operación ahí como en stand-by, en donde ni tengo el dinero, pero sí me está mostrando que tengo ahí un dinero que, bueno, tengo un documento que posiblemente se me va a convertir en efectivo, pero hasta que no se cumplan los requisitos de los dos bancos, ahí yo como cuentaviente no voy a ver reflejado el dinero. Entonces, sí, en efecto, hay que surtir un tipo de operación y hay que surtir un tipo de procesos al interior de los bancos para que ese cuentaviente vea reflejado en su cuenta el monto de ese cheque, el monto correspondiente a esa transacción que se hizo vía ese cheque. Ok. Sí, de todas formas, muchachos, no se queden solamente con lo que ven acá en las sesiones sincrónicas, porque esto básicamente es un brochazo lo que vemos acá. El resto del contenido toca, digamos que leer los materiales que están dentro de la plataforma y pues tratar de indagar acerca de ese tipo de situaciones que se les pueda llegar a presentar, ¿no? Entonces, porfa, no se queden solamente con lo que está acá. Yo les voy a subir un video en donde está este ejercicio completo para que lo puedan observar y aparte con la presentación, pues para que también la tengan como guía. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, bueno, les agradezco mucho
Entonces les subo esos videos, les subo la diapositiva y ya con eso digamos que podrían entrar a desarrollar el taller que está programado, ¿ok? Listo, profe. Profe, Bueno, de sí. lo, Listo, profe. de la auditoría le puedo mandar